CAI, asesora jurídica de este organismo, para tratar el tema de la violencia, el bullying, el acoso en nuestros establecimientos educativos y en general en el sistema educativo del país. Doy la bienvenida entonces a nuestros distinguidos invitados en esta mañana para tratar un tema tan preocupante, ¿no? Quizá desde una perspectiva general, no específicamente cada caso, sino los temas relacionados con con este fantasma que se riega en nuestro sistema educativo, la violencia, el bullying, el acoso. Hace pocos días y también antes han habido casos de anunciados suicidios de jóvenes adolescentes precisamente por esto. La agresión de una madre de familia a una docente de un establecimiento educativo, estos últimos momentos de acoso de docentes a estudiantes, el sistema educativo, a nuestro entender, en este caso, en este campo, en una verdadera crisis. Estimado Sebastián, muy buenos días, encantados de saludar con usted. Buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas y también a los que nos ven por redes sociales de Radio Alfa, un importante medio de comunicación que siempre está comunicando desde la responsabilidad, la seriedad y sobre todo como mensaje de poder llegar a los padres, madres de familia y toda nuestra comunidad. Efectivamente, usted ha hecho un preámbulo respecto a lo que está pasando dentro del sistema educativo. En el último tiempo, este conocimiento público que el tema de seguridad ha ocupado la agenda pública dentro de los medios de comunicaciones con un peso significativo en el cual las personas han centrado su atención, parte de su atención de hablar de temas de seguridad. Sin embargo, no es menos importante poder hablar de educación, porque cuando hablamos de educación hablamos tanto del presente de los niños, niñas y adolescentes, pero también hablamos del futuro de una sociedad en donde justamente todos estos hechos de violencia que está atravesando el país en este momento, la inseguridad, las extorsiones, los grupos de delincuencia organizada, pueda llegarse en algún momento a un fin, pero con soluciones estructurales, y una de esas soluciones estructurales empieza dentro del sistema educativo. Ahí es en donde radica la gran importancia del Consejo de Protección de Derechos frente a estos procesos, porque desde la competencia que nosotros tenemos es poder actuar en el marco de generar esta prevención en la protección cuando suceden estos hechos de vulneración. Y si usted me permite, Rodrigo, a mí sí me gustaría hacer un recuento de cómo está en este momento el sistema educativo, remontándonos al inicio del periodo lectivo año 2025-2026, es decir, el periodo lectivo que estamos en este momento en curso. Y cuando hablamos del inicio del periodo lectivo, hablamos de algo que es fundamental, ¿no? La entrega de los textos escolares en los espacios educativos. Nosotros en el año 2025-2026 llevamos un proceso de vigilancia en donde se pudo detectar que los textos escolares fueron entregados a las instituciones educativas en enero del año 2026, 5 meses después de que haber empezado el año escolar. Y ahí es en donde empezamos a ver una de las primeras desigualdades de los niños, de las niñas, de los adolescentes frente a los que estudian en el sector público con los que estudian en el sector privado. Y voy a hacer un ejemplo en mis manos, ¿no es cierto? Los niños que están en el sector público, en la educación pública, quizás tienen desventaja frente a los que están en el sector privado. Y voy a decir los del público, un escalón menos, porque no tienen o no tuvieron el material pedagógico a tiempo para iniciar el año lectivo. Posterior a eso, seguimos pasando el tiempo y nos encontramos con unidades educativas públicas, efectivamente, con una infraestructura deteriorada. Baños en donde no existe división para poder solventar un derecho básico que es la intimidad. Niños y niñas que están expuestos su intimidad porque las infraestructuras de las unidades educativas no están adecuadas para que se garantice de manera real el derecho a la educación. Y existen varias unidades educativas que tienen esta adecuación, pero que esta adecuación no se ha dado con presupuesto estatal, sino se ha dado con el presupuesto de padres y madres de familia dentro de estas instituciones educativas. Y seguimos haciendo este recorrido por lo que está pasando dentro de las instituciones educativas y nos encontramos con casos en donde padres de familia agreden a los docentes dentro de las instituciones educativas y no se activan las rutas y protocolos de manera adecuada y estos hechos quedan en impunidad. Seguimos caminando, caminando, caminando por lo que sigue pasando dentro del sistema educativo y hace una semana, menos de una semana, conocimos de un hecho que conmocionó no solo a Cuenca, no solo a las familias que lo vivieron, sino a todo el país, en donde se detecta un presunto hecho de violencia sexual a más
de 4 niñas dentro de, de una unidad educativa. Y ahí es en donde está la pregunta que nosotros tenemos: ¿cuál es el diagnóstico actual del sistema educativo frente al requerimiento que tienen los niños, las niñas y los adolescentes? Y también en este camino encontramos un caso que conmocionó también no solo a la familia, sino a nivel nacional, que fue la pérdida de un ser, de una comunidad educativa frente a un hecho autolítico que terminó desencadenando en la pérdida de su vida. Y todas estas reflexiones que yo traigo en este momento nos permite identificar respecto a cuál es la verdadera responsabilidad del Estado para que un espacio que es sumamente importante como es la educación, todas las personas pasamos por un espacio educativo formal y recordamos nuestra escuela, recordamos nuestra adolescencia y nuestro colegio, y no podemos recordar con todos estos factores adversos, sino con factores positivos. Algo que nos ha llamado Sebastián, permítame preguntarle solamente por razones de tiempo con precisamente, todo ¿no? gusto, con ¿Cuál todo gusto. es, a su criterio, en este diagnóstico, en este contacto, en esta observación permanente del sistema educativo que usted está haciendo como psicólogo, como educador, como responsable de de estos organismos? Este, ¿Cuál es el quid del asunto? ¿En dónde está el problema? Yo les he escuchado a los docentes en alguna entrevista anterior, recientemente, sobre estos casos, decir, por ejemplo, que si el estudiante falta de respeto, no le falta el respeto a sus docentes, no pasa nada. Si los padres de familia faltan el respeto a los profesores, no pasa nada. Si el estudiante no estudia, no pasa nada. Es decir, estamos ante lo que alguien ha denominado una época de inmoralidad, de ruptura, de crisis de la moralidad en el sistema. ¿Usted considera que va por ahí la cosa? Y yo estoy de acuerdo en parte con los docentes de las unidades educativas en donde dicen no pasa nada, pero no pasa nada por la comunidad por la comodidad de las autoridades educativas en donde no quieren aplicar la ley y no quieren aplicar la norma. Existe un imaginario colectivo que frente a un niño, una niña, un adolescente que comete un hecho que puede atentar a la integridad de otra persona, no se puede hacer nada. Y eso es completamente falso, sino más bien viene desde la comodidad, del desconocimiento de las autoridades educativas que no aplican los reglamentos y las leyes que están a disposición de cada una de las personas para poder hacerlo. ¿Y por qué hablo de la comodidad? Porque, o desconocimiento, porque un caso un poco para poder ejemplificar lo que usted nos ha consultado en este momento es respecto a lo que pasó hace un mes en una unidad educativa en donde la madre le golpeó, y todos vimos, ¿no? Le golpea a la maestra y realmente hay que decir, y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Uno, porque no se activa de manera emergente el protocolo, por ejemplo, de flagrancia. La madre le agrede a la docente, lo que correspondía en ese momento es, frente a la vista de varias personas que estuvieron ahí, tomar contacto con la policía llegaba, le detenía a la señora en flagrancia, le trasladaba a la unidad de flagrancia y muy probablemente la jueza se hubiera pronunciado al respecto y ahí no hubiera quedado en que no pasa nada. Y hay este imaginario de los profesores, que ya no se vuelve un imaginario, sino una realidad frente a algo tan evidente, tan latente como profesor: me maltratan, me humillan, y el Ministerio de Educación hace algo, en este caso la autoridad educativa hizo algo y dio una respuesta efectiva. Yo siempre quiero reconocer la labor que tienen muchos docentes y cada uno de manera personal y dentro de los recorridos que nosotros hemos tenido como Consejo de Protección de Derechos, hemos podido identificar varios docentes y varios rectores, rectoras, personal del DESE que son muy buenos. No podemos generalizar y no podemos decir todo el sistema educativo está mal, o todos los docentes están mal, o todas las autoridades. Completamente falso. Hay varias autoridades de las cuales nosotros recalcamos su compromiso. Usted me preguntaba, vamos directamente al kit del asunto, ¿qué es lo que está pasando? Primero, tema de infraestructura, libros, activación de rutas y protocolos pasa por factores presupuestarios. La voluntad puede haber y alguien puede decir de manera discursiva: a mí me interesa la educación, pero más allá del interés tiene que haber una situación real que plasme con presupuesto para poder dar condiciones dignas a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros docentes de las unidades educativas, a los deses de las instituciones educativas, para que mientras reciben clases no estén temerosos de que se les cae el techo y que muy probablemente incluso puede estar su vida en riesgo porque está en un espacio seguro. Luego de esto viene por un factor bastante humano y voy a decir un factor ético. Los docentes
Y las docentes que nosotros hacemos este reconocimiento es porque no son docentes indiferentes, son docentes que realmente les importa a los niños y las niñas. Y ahí entramos en otra discusión porque cuando nos reunimos con los profesores y las profesoras nos dicen, nosotros tenemos todo el empeño, pero no tenemos infraestructuras dignas, no tenemos aulas. Nos contaba un caso un docente de una unidad educativa que se encuentra en la ruralidad de nuestro cantón, en el cual nos indicaba y nos decía, em, yo tengo que turnarme las clases con otro docente para tener, porque se ocupa ese espacio y me toca tener media jornada en el patio de clases y luego me toca tener la otra jornada en el aula de clases porque no hay el espacio físico. Entonces, por más docente que esté muy motivado, por más docente que tenga toda la vocación, si las autoridades educativas no contemplan los recursos adecuados para que ellos puedan ejercer de manera oportuna esta situación, generalmente vamos a tener esta situación. Y por último, hay un factor de normalización frente a la falta de entendimiento de que la educación pública y la educación como un derecho humano es un derecho gratuito, es un derecho universal para todas las personas. Se ha normalizado dentro de los últimos tiempos el tema de que los padres y las madres de familia cancelen rubros económicos para el mantenimiento de las unidades educativas, rubros económicos para sacar copias frente a la falta de entrega de textos escolares en las instituciones educativas. Se ha normalizado que dentro de las instituciones educativas no existan elementos básicos como por ejemplo Pinoclean, detergentes, cloro propio de la limpieza de un espacio para poder garantizar la salud de los niños y de las niñas. Entonces estamos hablando de algo sumamente estructural y que no se queda en la superficie porque cuando hablamos, por ejemplo, del tema de bullying o del acoso, justamente hablamos de eso, de unidades educativas que por lo mínimo garanticen la seguridad desde intimidad para evitar riesgos innecesarios en estas áreas que son sumamente sensibles y que los niños sean víctimas de violencia sexual. Sin duda que los factores presupuestarios tienen un peso enorme sobre el tema, ¿no? Usted ha mencionado también los factores éticos, de moralidad, de entendimiento, de relacionamiento entre los integrantes de una unidad educativa o de un establecimiento o del sistema en general. Yo quiero traer a colación, como le he contado, el criterio de algunos docentes que he podido entrevistar, al presidente de la UNE, a una maestra que seleccionamos de manera particular con un grupo de ciudadanos, etcétera, que están hablando de que la legislación de derechos, específicamente, ¿no? La legislación de derechos está en cuestionamiento a partir de la nueva ley o de la última ley de educación que incluía estos derechos, están diciendo, los estudiantes adquieren un poder, un reconocimiento frente a los cuales los docentes casi no pueden. Hablemos un poco, por ejemplo, de la capacidad que tenía yo, y mi respuesta ha sido, ¿no? Es querer volver al castigo de la letra con sangre entra, o qué es lo que pasa, ¿no? Podría ser que una legislación de derechos que está cuestionada, digo yo, públicamente, mi estimado Sebastián, debería ser revisada. Nosotros rechazamos enfáticamente cualquier situación o criterio que se acerque a decir que la disciplina se vincula al tema de violencia. Hay muy frontales, muy claros, como siempre nos ha caracterizado, que un maestro, que una maestra, que un padre o que una autoridad educativa indique que darle un golpe a un niño, jalarle la oreja, darle con la regla puede ser la solución para poder recuperar los valores éticos. Nosotros creemos firmemente y estamos seguros que no porque la violencia genera más violencia. Lo que nosotros sí creemos en docentes que sepan manejar de manera ética las cosas que están pasando dentro de las instituciones educativas y más bien estas legislaciones que se han aprobado, el tema de los derechos que no solo son nacionales, hay que recordar que nuestra Carta Magna, la Constitución de la República, nos centra en un estado de un bloque de constitucionalidad, es decir, somos eh, necesariamente garante de otros instrumentos internacionales que protegen los derechos de los niños y de las niñas. La legislación ecuatoriana ha hecho un gran esfuerzo para poder reglar, porque evidentemente conocemos también frente a varias situaciones que pasan en el sistema educativo que se necesita una respuesta, pero esta respuesta no se da porque evidentemente existe mucho desconocimiento de cómo activar las sanciones frente a personas que están dentro de las instituciones educativas que van desde las suspensiones de clases cuando existe, por ejemplo, tema de bullying o acoso escolar dentro de las instituciones educativas, nosotros quisiéramos saber, y esos datos le corresponde al Ministerio de Educación como órgano rector, cuántos procesos disciplinarios les han hecho a las personas que hacen acoso escolar.
más allá de los procesos disciplinarios, ¿no? ¿Cuántos seguimientos reales les han hecho con articulación, con psicólogos, trabajadores sociales, con todo el contexto? Porque donde hay una víctima, hay un agresor, y donde hay un agresor, también hay un contexto. Hay niños, hay niñas, hay maestros que ven esta situación y que también tienen que tener una intervención. Y la respuesta es sumamente clara. Es nulo, no tienen procesos administrativos que permita generar realmente un precedente, tal como lo que pasó con la maestra, ¿no es cierto? Si yo soy un padre que quiero ir a golpear, porque en este caso sería decirles la misma respuesta, ¿no? El maestro se porta mal o no hace bien porque hay que reconocer. No hay buenos docentes dentro del sistema educativo, hay varios docentes que no tienen la ética de enseñar, entonces frente a ese docente que no tiene ética, le voy como padre y le golpeo y esa fuera la solución. Y lógico, ¿no? No es la solución. Pero frente a este caso, en donde la persona no recibe realmente una sanción por falta de activación de los protocolos, un padre de familia que no genera un bienestar para la comunidad educativa va, le agrede a un docente, le agrede a una docente y sabe que no pasa nada y va creando precedentes y los docentes se van generando dentro de este círculo y entendemos su carga laboral que ellos tienen, pero sí es necesario que la autoridad educativa realmente tome mucha conciencia de lo que está pasando en la actualidad con los niños y con las niñas y que empiece a aplicar la ley. Los derechos jamás, jamás en la vida indican de que van a solapar una mala conducta. Eso es una mala concepción de los derechos, es una mala interpretación y es una mala forma de poder comunicar lo que realmente nos hacen los derechos. En este momento nosotros podemos, desde diferentes condiciones de vida, tener una situación específica y creer que no necesitamos el tema de los derechos. Pero hay personas que se encuentran en condición de desigualdad y, por ejemplo, estos niños que yo había hecho el ejemplo del escalón, niños sin libros al inicio del periodo escolar, niños sin infraestructura o un escalón más abajo, niños que dentro de las unidades educativas tratan de tapar los hechos de violencia, otro escalón más abajo. Sigue creciendo la desigualdad frente a los niños que sí tienen oportunidades. Y esta desigualdad se vuelve tan grande que en algún momento genera estos hechos que perpetúan en este momento, como es el tema de la inseguridad. Entonces, hay un mensaje sumamente claro en este caso. No es un tema normativo, es un tema aplicativo. De hecho, al tratarse de temas de niños, niñas, adolescentes, hay varios principios en donde la formalidad no es el marco central para esto, sino un poco ir analizando y creo que eso es muy positivo porque al ser bastante flexible todos estos procedimientos nos permite ir adaptando a cada situación real de los niños y de las niñas. Estimado Sebastián, debo avisar a nuestros oyentes, a nuestros participantes que nuestro invitado de esta mañana va a tener que retirarse y enseguidita seguimos las preguntas con Karina Kulkai, pero la última, Sebastián, este, esta falta de conocimiento de cómo activar las sanciones, de cómo activar los procesos inmediatos de flagrancia, etcétera, no se van a resolver con un seminario. No se van a resolver con procesos de capacitación, de cursos, etcétera, que pueden ayudar, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser por allí una salida, una vía de solución, de búsqueda de arreglos de esta naturaleza? A ver, nosotros sabemos efectivamente que no se va a solucionar con sentarles a los docentes una hora, proyectarles una pantalla y decirles si pasa esto, si pasan esto, hagan esto. Nuevamente, vamos con situaciones estructurales. Los profesores y las profesoras tienen que sentirse motivados de las instituciones educativas, empezando desde los espacios físicos en los cuales ellos y ellas se encuentran, tener el respaldo de las autoridades educativas, que las autoridades educativas en una manera cercana a la ley y respetando los derechos de los niños y de las niñas puedan darles respuestas reales, oportunas, serias, cercanas. Si el maestro habla de un problema, pues que la autoridad educativa intervenga. Que los deses de las instituciones educativas, de los cuales en varias instituciones hay muy buenos deses, puedan tomar en serio su responsabilidad y no ser solo instrumentos que se encuentran en el espacio, en el marco del cumplimiento de la ley, sino que tengan una activación real de lo que pasa dentro del espacio. Y por último, si me voy a permitir, yo creo que es un tema personal de cada una de las personas el hecho de tener una vocación, ¿sí? Hay varias personas que están trabajando actualmente en el sistema educativo en donde hay una automatización y hay un tema de generar ingresos y es legítimo porque todas las personas trabajamos para ¿Cómo ganarnos, no? para Claro. poder mantenernos, ¿no? Pero el espacio educativo es un espacio sumamente sensible en donde más allá de las situaciones personales que cada uno y legítimas que cada uno tiene de percibir un sueldo, hay un compromiso por cambiar la realidad de varias familias que actualmente enfrentan en el Ecuador. Yo creo que esto es una de las cosas y de los pilares
fundamentales que suceden en el marco de la educación. Estamos viviendo, y hay que reconocer, educación está viviendo una crisis frente a las condiciones actuales que está pasando. Y algo que genera una situación muy preocupante es que las autoridades educativas no quieren reconocer esto. Mire, yo represento a una institución pública. La abogada Kulkai también representa a una institución pública. Y nosotros siempre estamos muy abiertos a que los medios, las personas, nos digan, vea Sebastián y vea Karina, porque sabemos que no nos dicen como personas, sino como instituciones, mejoren esto, hagan esto, no han intervenido en esto, y estamos dispuestos a poder corregir, porque institución pública que diga que es perfecta, está mintiendo, ¿no es cierto? Porque todo proceso es perfectible, porque todo proceso es observable. Pero cuando llegamos a una posición en donde las autoridades de educación indican que nada pasa, que todo está bien, que no hay problema alguno, ahí genera una gran preocupación, porque si entendemos que desde los liderazgos que están en las instituciones educativas no hay esa capacidad de poder reconocer y realmente tener esa conciencia de yo, desde reconocer lo que está pasando, quiero hacer algo diferente, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar porque no hay esa conciencia de que pasa algo. Entonces, ahí es invitarles también a las autoridades a que puedan ser abiertas, a poder escuchar, a quizás quitarse ese proceso de que todo está sumamente perfecto, porque es parte de la condición humana, todo es perfectible, todo podemos mejorar y nosotros más bien cuando se nos hace una crítica o se nos genera algún requerimiento específico, nos dicen, vean, ustedes lo han hecho, lo tomamos con todo el corazón y con las dos manos y decimos, pues bueno, como equipo nos retamos y seguimos haciendo cosas para mejorar en lo que tengamos que mejorar y que también tenemos grandes desafíos. Muchísimas gracias al magíster Sebastián Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Estamos con usted en cualquier momentito, mi estimado Sebastián. Muy agradecidos. Continuamos nuestra entrevista con Karina Kulkai. Siempre agradecido se queda la doctora Kulkai. Ella siempre ha estado de la mano con la secretaria ejecutiva llevando los procesos legales que nosotros tenemos en contra de las autoridades educativas y también conoce muy bien el tema de protección. Siempre también hay un tema que a nosotros nos gusta hablar dentro de las entrevistas de qué es lo que nosotros venimos haciendo. Somos parte del sistema de protección. De nosotros no depende la sanción, de nosotros no depende el tema punitivo, el que las personas estén privadas de la libertad. Estamos teniendo respuestas hasta de 2 horas para generar la protección de derechos de los niños y de las niñas y la abogada Tucacay ya les explicará. A todos muchas gracias por el espacio y que Muchísimas tengan un buen gracias. día. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Damos la bienvenida entonces a la abogada Karina Kulkai. Muchísimas gracias, estimada Karina, por acompañarnos en esta mañana, en esta parte final de las conclusiones yo tengo, sin embargo, una pregunta previa, abogada. ¿Qué papel está jugando? Aquí hay un aspecto muy importante. ¿Qué papel están jugando las nuevas tecnologías? Los dispositivos, los celulares, las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿no? Las nuevas relaciones que se establecen entre chicos, entre jóvenes, con sus pares, con sus amigos, con sus grupos, los demás miembros de una entidad educativa. ¿Qué papel está jugando esta innovación tecnológica tan fuerte que vivimos? Muy buenos días, estimado Rodrigo. Previamente un cordial saludo a quienes nos escuchan y es Gracias por importante acompañarnos, querida Karina. organizar. Un cordial saludo, como les decía, y el agradecimiento por el espacio que se ha brindado para poder hablar de este tema tan importante para nosotros y para la ciudadanía en general. Ahora, con respecto al tema de la tecnología, de las redes sociales, del acceso a Internet, celulares, ha incrementado la posibilidad notoriamente de que crezca un acoso, no solamente ya en aulas educativas, dentro de las clases, sino fuera de ellas. Hemos tenido conocimiento de varios casos en colegios, en escuelas, en donde incluso crean páginas en redes sociales para poder continuar con el acoso escolar ya fuera de las aulas educativas. Entonces, tomar acción frente a esta situación tan grave que no solo afecta a la persona que está siendo violentada o acosada, sino a todo su círculo, afecta no solamente su bienestar emocional, también afecta en su rendimiento escolar, en sus relaciones interpersonales, con su familia, con sus amigos y en general. La afectación no es solamente en el entorno educativo, sino es una afectación general. Y hemos tenido ya conocimiento incluso del caso tan importante y que fue de conocimiento público, que hubo una situación bastante compleja en el cantón sobre podríamos decir que se dio un suicidio por parte de una menor de edad
por el tema incluso de acoso escolar que tenemos conocimiento hasta el momento. Y no solamente Seguramente, se encuentra, pasa en todo el Ecuador. sí, ¿no? Seguramente un suicidio por ciberacoso o en gran medida ese complemento entre el ciberacoso y el acoso o el bullying en aulas. Exacto, es que es lo que está pasando actualmente. El acoso escolar, el bullying que se padece en las instituciones educativas, traspasa ya el límite de la institución educativa al tener acceso a estas tecnologías. Este se mantiene o continúa ya fuera de las aulas a través de los espacios ya tecnológicos y de Internet, en redes sociales. Por ejemplo, que le digamos un insulto, que le digan un insulto a una persona, a un joven, a un niño, a una niña, a un adolescente, públicamente, va a ser terrible, ¿no? Claro, y sobre todo porque esta afectación ya en este mundo virtual no se queda solamente en el acoso entre compañeros, sino se extiende al público en general. El acoso ya no se vuelve solo entre compañeros, sino entre incluso personas desconocidas que tienen acceso a una computadora o internet y pueden hacer un comentario, pueden comentar sobre la situación, sobre el aspecto, sobre una conducta de X estudiante, y esto puede generar la afectación incluso más profunda. Porque el día de mañana capaz los niños o los adolescentes pueden decirse uno u otro insulto, un acoso, incluso agresiones físicas, pero al salir de las clases, cuando ellos ya se sienten seguros, se supone tienen que estar seguros en su casa, con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos, no se encuentran seguros porque continúa la violencia fuera de las aulas y continúa afectándoles fuera de las aulas. Entonces eso es lo que les orilla a ellos a cometer ciertas situaciones, les orilla a mantener una situación psicológica bastante grave. El bullying afecta y afecta bastante, no es algo pasajero. La afectación, como es continuo este acoso, la afectación se mantiene en el tiempo y tiene consecuencias muy graves, no solamente en el momento que están siendo estudiantes de esta escuela, sino se mantiene por el resto de sus vidas. ¿Qué medidas legales, qué procesos, qué protocolos, qué sanciones pueden haber para estos casos de ciberacoso, de bullying, de ciberbullying, etcétera, que se dan ya en nuestros establecimientos educativos? ¿Cuál es la experiencia al respecto, mi querida Karina? Bueno, con respecto a temas legales y administrativos, hay varios. Primero, al tener conocimiento la institución educativa de que existe este tema de bullying o de acoso escolar, incluso ya de ciberacoso, lo que se tiene que hacer es activar los protocolos, sancionar o tomar las medidas correctivas desde el Ministerio de Educación, desde la institución educativa como tal. Ya puede también realizarse una denuncia en la Junta Cantonal de Protección de Derechos para que la Junta emita las medidas de protección preventivas. Como decimos, la Junta no es sancionatoria, la Junta solo previene que se sigan vulnerando estos derechos, de que se continúe la afectación de los derechos. Entonces, lo que hace la Junta es limitar esta actuación de los estudiantes, de maestros o de la institución educativa como tal, para que tome las medidas correctivas para frenar estos abusos. Y finalmente tenemos el tema penal ya como tal, que se encarga Fiscalía como un delito el acoso escolar, existe en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, si este es continuado y dependiendo la afectación que este tenga, puede determinar en varias sanciones, pero se tienen que activar obviamente los mecanismos. Si se mantiene solamente en un tema de una reunión con estudiantes, capaz de un video de sensibilización, esto no va a generar un cambio como tal. La prevención tiene que ser sostenida, tiene que mantenerse en el tiempo y sobre todo se tiene que dar a conocer a los estudiantes que esto que están realizando no es un chiste, esto no es una conducta, que no va a pasar nada, sino si tiene afectaciones legales, ellos, dependiendo de la edad que tengan, obviamente pueden tener sanciones ya a través de un juez. Querida abogada, quisiera yo igualmente, como lo hice antes con Sebastián, señalar algunos de los criterios que se están vertiendo al respecto, ¿no? Por ejemplo, esto de activar los protocolos se ha convertido en un cliché, en una frase repetitiva que solamente es como bonita de decir, pero que no pasa nada. Igualmente, aquello de las medidas
preventivas o correctivas. No ha dado resultado hasta ahora, ¿no? Estamos viendo que esta crisis es precisamente que esto no pasa nada. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Es posible mejorar esto de alguna manera? Claro, sobre todo hay que tener en consideración que no creo que en realidad sea una falta de respuesta o no sea suficiente las medidas de prevención que se tomen. Sobre todo las que están dadas por entidades administrativas, no es la situación como tal, sino es la manera en la que se está implementando estas medidas. Si la medida yo la hago para cumplirla una vez, dos veces y es todo lo que he hecho en el año, obviamente no va a tener resultados, pero si la medida se mantiene, se sostiene en el tiempo, esto sí me va a dar resultado. Hemos visto que la prevención sostenida, que es en lo que se tiene que trabajar, más no en la sanción, más no en tratar de tomar medidas sancionatorias, punitivas en contra de los adolescentes, lo que ha servido y lo que sirve siempre cualquier programa para el tema de bullying, para el tema de acoso, es que estas medidas se mantengan en el tiempo, que exista un proceso de formación, de capacitación, de sensibilización, no de dos o tres sesiones, sino del año lectivo continuo, y no solamente con un video, no solamente con un taller, sino que algo realmente, con algo que realmente les llegue a los adolescentes. Ellos tienen a veces mil cosas en la cabeza, captar su atención es bastante complejo, entonces se tiene que buscar las estrategias, no solamente para captar su atención, sino para que ellos reflexionen sobre estos temas. Quiero hacerle una pregunta que me parece muy importante. Yo le pido a usted, abogada Karina, e incluso con un psicólogo podría ser la posibilidad de conversar un poco más a fondo este tema, ¿no? A ver si logramos profundizar, si ustedes tienen la bondad. Esta pregunta, este clima de violencia estructural que hemos diagnosticado, que hemos previsto en esta mañana, ¿podría ser el caldo de cultivo para actitudes, comportamientos delictivos? A ver, claro, o sea, simplemente hay que tener relación, primero con lo que pasa no solamente en el entorno educativo, ¿no? Sino todos somos un cúmulo de lo que nos pasa en todos nuestros aspectos, es decir, en el familiar, en el de amigos, en el escolar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Que si existe un quebranto, alguna situación compleja en mi círculo familiar, en mi círculo personal, en mi círculo escolar, eso va a generar una afectación. Ahora estamos bastante preocupados con una situación de este tema de situaciones de organizaciones delincuenciales que lamentablemente hacen un tema de reclutamiento. Esto no pasa solo en Ecuador, ha pasado a nivel mundial y esto es bastante alarmante porque los adolescentes se encuentran en una situación bastante sensible, bastante compleja, pasando por la adolescencia, entonces pueden ser víctimas o presas fáciles de delitos como el reclutamiento. Entonces sí se tiene que trabajar no solamente desde la casa, sino también en las instituciones educativas para prevenir que estas situaciones que pasan en ellos, estas capaz vulneraciones de derechos, sean frenadas ya en las instituciones educativas y se les haga reflexionar a los estudiantes sobre cuáles son las consecuencias y cómo puede perjudicarles el hecho de involucrarse en estas situaciones delictivas, en organizaciones o incluso cualquier otra situación, si lo pudieran hacer de manera individual los adolescentes, cuáles son las consecuencias de esto y sobre todo trabajar en prevención. ¿Por qué? Porque la prevención, como decía, no es necesario buscar la sanción o el carácter punitivo a los adolescentes, sino más bien un carácter preventivo. Trabajar en esto eso sirve mucho más que trabajar en un tema de sanción a los adolescentes como tal. Como no, yo estoy completamente de acuerdo con usted que una propuesta del propio establecimiento educativo, de todo el sistema, para profundizar en el respeto, en la sensibilidad, en las argumentaciones, en el debate de la confrontación abierta de los problemas fundamentales, me parece que podrían ser una vía de solución de largo alcance, ciertamente que demora mucho más, pero quizás la más efectiva. Quiero agradecer a la abogada Karina Kulkai por acompañarnos en esta mañana. Encantados de conocerla, encantados de poder dialogar con usted, de escucharla e incluso prever la posibilidad de darle un poquito más de continuidad a este análisis que ojalá sea luz
para muchísimos programas en la ciudad respecto de qué hacer en el sistema educativo. Muchísimas gracias, estimada Karina. Encantados de escucharla. Gracias a usted, Rodrigo, por el espacio y como decimos, estamos desde el Consejo Cantonal de Derechos dispuestos y prestos a cualquier situación, entrevista, aclaración que se pueda dar desde el Consejo. Estamos para apoyarles y estamos a las órdenes. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Buenos días, hasta luego.